Seguiremos este contenido, es un ejercicio práctico sobre consulta de bases bibliográficas en las cuales podremos encontrar artículos científicos, documentos. En algunos casos es posible encontrar videos, pósters y otro tipo de material bibliográfico que puede ser de utilidad para nuestras investigaciones. Cada una de esas fuentes de información debe referenciarse según la guía de UNIGIS en el formato APA, que es de la Asociación de Psicólogos Americana, que utiliza una referenciación que es prácticamente universal. Y un último ejercicio que consistirá en el uso de texto de otras fuentes. Entonces, primero haremos un ejercicio muy simple de consulta de bases de datos bibliográficas, haciendo uso de la biblioteca UNIGIS. Tengo entendido que todos ustedes tienen acceso a este enlace, sin embargo la presentación pues va a quedar a disposición de ustedes y pues está siendo grabado este seminario, de manera que el enlace pueden accederlo, pero creo que ustedes tienen acceso. Y tengo un par de ejemplos de sitios en la internet. Esto es lo que haríamos en los primeros 15 minutos, cómo entrar a estos lugares, buscar información que es relevante para nuestra investigación, descargarla y luego pasaríamos a referenciarla. Hay dos maneras de referenciarlas. Una es usando la citación desde la misma base bibliográfica cuando está disponible, no todas permiten hacer la citación, o alternativamente generando la cita en el formato que deseemos usando una herramienta entre muchas que existen que se conoce con el nombre de Zotero. Cuando estemos en esta segunda parte les explicaré dónde se consigue Zotero y más o menos cómo funciona. Y finalmente haremos un ejercicio de el uso de texto de otras fuentes o textos de los artículos mismos que descarguemos, cómo usarlos en nuestra investigación cuando queremos decir lo mismo sin usar las mismas palabras, lo que se conoce como parafraseo. Haremos un par de ejemplos cuando es proveniente del inglés o cuando es proveniente del español. Entonces damos inicio haciendo uso de la biblioteca de UNIGIS. Vamos a cambiar aquí al enlace de la biblioteca de UNIGIS. Voy cerrando un poco estas cosas acá. Yo tengo acceso a la biblioteca de UNIGIS muy seguramente por el mismo enlace que tienen ustedes en el Blackboard, en el módulo de herramientas y software del campus de UNIGIS América Latina. Cuando hacemos clic en este enlace, vamos a ver que nos lleva a las diferentes opciones de bases de datos. Aquí está desactivada la Universidad de San Francisco de Quito, están haciendo unos ajustes para brindarles información. Ayer hicimos una prueba, pero hoy por alguna razón no está funcionando, pero del resto sí están activos. Haremos un ejercicio con la biblioteca de la Universidad de Salzburgo. Sin embargo, allí hay otros lugares que son importantes que ustedes sepan que existen y en los cuales es posible encontrar información y literatura de carácter científico. Cuando accedemos a la biblioteca de Salzburgo, vamos a hacer clic en este enlace, se nos despliega un PDF que nos ilustra los pasos a seguir para acceder a la biblioteca de la Universidad de Salzburgo. Está el URL al cual hay que acceder. Al hacer clic en este URL se nos va a abrir esta ventana que está en alemán y en la parte inferior aparecen los recursos electrónicos al pie de una cajita verde, que al hacer clic allí se nos va a abrir el listado de todas las revistas con las que podemos contar. Para facilitar el uso de los menús que vienen en alemán, es posible cambiarlo en inglés en la parte superior derecha. Entonces vamos a hacer el ejercicio directamente, hacemos clic en el enlace, él nos va a llevar a la página de Salzburgo. Aquí tenemos todo en alemán. Para los que entienden alemán pues será muy sencillo.
Yo no entiendo mucho alemán, pero sé que aquí están los enlaces electrónicos, hacemos clic allí y nos va a llevar al listado de las revistas y de documentos. Podemos modificar o ejecutar esta herramienta, podemos cambiarlo al inglés en la parte superior derecha para ver los menús en inglés. Ya tenemos algo más legible, son la biblioteca de journals electrónicos de la Universidad de Salzburgo, y aparece el espacio para hacer la búsqueda con los términos que nosotros hayamos predefinido que corresponden con nuestro interés de investigación. Voy a poner un ejemplo de un campo en el que yo trabajo, que son servicios ecosistémicos. Por supuesto hay que hacer la búsqueda en el idioma de la base de datos, Ecosystem Services. Hay opciones de hacer una búsqueda avanzada cuando queremos restringir los resultados a un rango de fechas, a un tipo de artículo, etcétera. Por ahora vamos a hacerlo así general, luego volvemos a usar esta herramienta de búsqueda avanzada. Vamos a ver cuántos resultados nos genera la búsqueda de Ecosystem Services en el conjunto de toda la base de datos. Aparecen apenas 2 hits. Hay uno que se conoce como el International Journal of Biodiversity Science. Allí podemos acceder a ese journal. Y podemos encontrar aquí información de ese journal, que primariamente tuvo otro nombre, International Journal of Biodiversity Science and Management, y hay textos completos desde el volumen número 1, que es desde el 2005. Es decir, toda la revista desde el año 2005 está disponible. Es posible acceder a esa revista en el enlace web que lista la homepage. Allí podemos ir a esa revista. Y aquí nos lleva al enlace de la revista. Aquí podemos seguir haciendo la búsqueda de términos mucho más específicos. En Salzburgo pues aparecieron Ecosystem Services, solo esta revista como título. Hubiésemos querido de pronto obtener artículos específicos, pero el concepto mismo de Ecosystem Services es muy amplio. Funcionaría mejor si lo restringimos o le adicionamos palabras adicionales para especificar aún más la búsqueda. Sin embargo, al hacer la búsqueda aquí de algo mucho más concreto, por ejemplo, Water Ecosystem Services Latinoamérica, vamos a ver qué resultados nos genera. Y aquí tenemos que nos va a desplegar un número de resultados que va hasta 11. Y tenemos en cada una de estas casillas los diferentes artículos. Está el título del artículo con sus autores, el año en que fue publicado, las páginas en que se encuentra. Si estamos entrando directamente desde una base de datos o una biblioteca que tiene derecho a las bases de datos, es muy posible que estos PDFs se nos desplieguen de manera directa. Voy a intentarlo desde aquí. Recuerden que estamos accediendo a una biblioteca que es remota. Él nos va a decir que no tenemos derecho a esta publicación. Perdón. Sí, ahí está generándola. Está pidiendo acceso al PDF, pero sí nos dice que no tenemos derecho, porque yo estoy remoto, el acceso es directamente entrando desde Unigis, ¿no? Pero hay una situación, que si tenemos identificado el artículo, el volumen 9, documento 3 de la fecha, podemos ir a la Universidad de Salzburgo y buscarlo directamente en las bases que allí tenemos, ¿no? Podemos ir aquí directamente a los títulos completos de esa revista.
Aquí tenemos los volúmenes, sabemos que es el volumen 9, voy a verificar si es así. Es el volumen 9, número 3, página 257-272. Número 3. Entramos a este número. Aquí nos van a aparecer todos los diferentes artículos. Sabemos que está en la página 257, el artículo que buscamos. Aquí tenemos la 201, la 215, la 225, 249, 257. Vemos que este es el artículo que requerimos. Aquí debería permitírsenos la apertura, podemos descargarlo. Por alguna razón a mí me restringe por estar seguramente en un servidor que no da permiso. Vamos a intentar nuevamente aquí con otra opción de full text. En realidad es un laberinto grande de todo el acceso a los documentos. Y solo me está dejando entrar hasta el abstract. Miremos si de pronto en el formato HTML lo deja ver. Como aquí estamos accediendo a bases de datos que están en servidores remotos y estamos muy al interior de la base de datos, la respuesta de los servidores suele ser muy lenta, ¿no? Aquí no ha generado una respuesta con el HTML, parece que no tiene acceso. Voy a intentar con la opción de el PDF interactivo. Y aquí debería estar viendo el PDF, pero no nos está dejando acceder al PDF completo. Bueno, cuando nos sucede esta situación, que no podemos tener acceso directo al documento, es posible en muchas circunstancias que uno con el resumen pueda extraer lo fundamental, ¿no? En los resúmenes, así como una de las tareas indicaba, es donde es posible encontrar todos los detalles del estudio de manera muy sucinta. La pregunta de investigación, por ejemplo, está asociada al objetivo, y la tenemos aquí. El objetivo de este estudio fue identificar y describir los servicios ecosistémicos provistos por anfibios y reptiles en ecosistemas neotropicales. Si ese es el tema que nos interesa y queremos referenciar que ya han habido estudios relacionados con servicios ecosistémicos provistos por anfibios y reptiles, esta es una referencia. Uno quisiera conocer más de cómo lo hicieron. Ellos lo hicieron conduciendo una revisión de literatura de alrededor de 106 estudios. En muchas circunstancias es posible ver las referencias en estos mismos sitios. Vamos a ver si se dejan ver las referencias acá. No está dejando ver las referencias. En realidad hay una restricción grande para este journal. Y miremos si la manera de citarlo nos permite extraer la información. Hacemos clic en Download Citations y acá hay diferentes formas para extraer la cita. Aquí nos ofrecen 3 formatos para 3 diferentes aplicativos: para ProCite o Reference Manager, para BibTeX o ReferenceWorks. Es una manera de extraer el metadato de ese artículo y leerlo en estos programas para generar el formato APA. Alternativamente, aquí está la referencia completa, que una opción es copiarla, haciendo simplemente Control-C, y llevárnoslo a un editor de texto para acomodarla al formato que quisieran. El APA utiliza los autores de primeros, la fecha y luego el título de la revista. Bien, vamos a intentar con una revista con una búsqueda que nos genere un PDF que podamos descargar y procesar en un aplicativo como Zotero. Vamos a hacer una nueva búsqueda.
Voy a ir a la página central, otra vez a los recursos electrónicos. En mi experiencia, lo que he notado es que en la mayoría de estas bases de datos son más fácilmente asequibles en horas en que en la localidad no son activos, ¿no? Uno esperaría que en Austria a esta hora ya están durmiendo y no hay nadie usando estas bases de datos, pero quizá el problema es más del servidor en el que me encuentro, que es tan remoto y no me permite llegar al sitio de manera pronta. Bueno, vamos a hacer una búsqueda aquí. Entonces vamos a hacer una búsqueda con términos adicionales a Ecosystem Services. Aquí tenemos estos. Colocamos el Water, Andean Mountains, tratando de buscar servicios ecosistémicos proveídos o provistos por montañas andinas y relacionados con agua. Vamos a hacer la búsqueda. 0 resultados. Aquí tenemos problemas con la búsqueda, seguramente hay que simplificarla. Voy a colocar la opción en inglés y a intentar hacer una búsqueda avanzada. Entonces, que la palabra del título contenga Ecosystem Services. No tenemos el serial, podemos incluir algún otro término que tenga palabras claves como agua. Podemos incluir más palabras claves como montañas. Y que genere 50 resultados. Aquí podemos escoger todos los diferentes tópicos en los cuales quisiéramos que haga la búsqueda. Biología, agricultura, forestería. ¿Qué otro podemos encontrar aquí? Geografía. De manera que le ayudamos al sistema a encontrar algo por nosotros. Ciencias. Bien, ahí tenemos estos 4 grandes grupos e iniciamos la búsqueda. Esperemos que genere algo. Si no podemos quejarnos, tenemos 0 resultados. No sé qué pasa en este momento, pero las pruebas anteriores nos generaban resultados. Cuando eso sucede, pues toca simplificar la búsqueda más. Para agilizar y poder generar algún resultado, vamos a utilizar una base de datos del Internet. Voy a salirme de estas páginas que abrimos en la búsqueda anterior y vamos a usar una base de datos disponible en el Internet. Ayer, haciendo una búsqueda, preparando este seminario, encontré este sitio de alguien que hizo un listado de bases de datos especializadas de libre acceso y tiene un documento muy similar al que tenemos en la biblioteca de Unigis. Allí hay una explicación de las diferentes bases de datos de acceso libre. Vamos a utilizar, por ejemplo, esta del directorio de journals de acceso abierto, que cubre alrededor de 2.900 revistas. Al hacer clic en este enlace, nos va a llevar a la página central. Seguramente el sitio está desactualizado, pero podemos regenerarlo haciendo clic en la página, en el icono principal. Aquí ya tenemos el acceso a las diferentes fuentes y podemos hacer nuevamente una búsqueda, ¿no? Ecosystem Services, Water, vamos a reducirlo así nomás. Podemos escoger journals o artículos. La gran diferencia es que los journals son publicaciones que han recibido revisión de pares, evaluadores, y artículos es posible que simplemente han sido publicados en Internet sin un escrutinio de revisores. Vamos a eliminar los artículos para reducir el número de resultados y hacer una búsqueda. Me generan los resultados. ¿Hay algún problema aquí? Podemos buscar por temas en subjects. A ver si es que hay algún problema aquí. Vamos a buscar en
en ciencias, aparece un buen número grande de registros en geografía, entonces debe haber alguna dificultad en el ejercicio de la búsqueda que no responde necesariamente a que no hayan registros. Vamos a intentar nuevamente. Bien. Aquí aparece al refrescar la página, me genera un número grande de datos, pero voy a volver atrás para verificar que la búsqueda que está generando sea la que corresponde con nuestro interés. Es posible que muchos de los artículos que hay son no peer review. Vamos a intentar nuevamente manteniendo artículos activos. Bien. Hay 386 artículos producto de esta búsqueda. Todos deben contener Ecosystem Services y agua. Aquí, por ejemplo, tenemos Water Balance Model, Ecosystems. En este tenemos Ecosystem Services. Vamos a descargar uno de ellos cualquiera para poder proceder con la evaluación de la referenciación. Por ejemplo, este análisis de la resiliencia a la sequía de suelos andosoles del suroeste ecuatoriano, de los páramos ecuatorianos. Entonces vamos a descargar el texto completo. Aquí nos genera el PDF del artículo que estamos buscando. Usualmente lo principal es guardarlo en nuestro disco duro. Lo vamos a guardar en nuestro disco duro. Él viene con un nombre que es el código de la revista en la que se encuentra, Hydrology and Earth System Science. Aquí tiene la abreviación, el número 12 y el número de las páginas, y el año 2015. Aceptamos, lo estamos guardando, lo voy a guardar en descargas. Una vez descargado, lo podemos leer más fácilmente fuera de línea. Aquí tenemos todo el artículo, que haremos uso de él en un segundo. Antes de entrar a hacer la referencia, voy a devolverme un paso atrás para mirar si en esta búsqueda es posible generar la referencia. Voy a entrar no al full texto, sino al título. Y aquí tenemos el resumen del artículo, los metadatos, y uno esperaría que aquí es posible descargar la referencia. Aquí en Download Metadata es posible que esté la referencia. Vamos a hacer clic allí. Y no, en realidad nos están dando una explicación de cómo proceder. Pero hay artículos o hay circunstancias en que los artículos, voy a poner un ejemplo de otro, en que los artículos tienen, o las bases de datos tienen la opción de generar la cita de manera directa. Yo tenía un ejercicio y queda abierto aquí. Vamos a verificar dónde está la revista que nos permite hacerlo. Vamos a ver, creo que está por acá. Vamos a buscar en EBSCO, que es otra base de datos. Está generando problemas con esto. Bueno, usualmente voy a devolverme para poder avanzar en esto. En esta margen derecha es posible encontrar la manera de generar la citación. Si no la tiene, pues la tarea que viene es usar una herramienta como Zotero. Zotero es un aplicativo que maneja bases de datos de bibliografías o de documentos o de mapas o de lo que ustedes quieran, excepto datos geográficos. En esta base de datos que opera en computador u opera en la web, le permite al usuario tener derecho a alrededor de 50 megas de espacio sin costo, y con una cuota anual es posible multiplicar eso por 10 o por 20 dependiendo de la cifra que pague. Pero digamos que para manejar pequeñas bases de datos en el web es posible hacerlo,
o alternativamente para montarlo en el computador personal, como en este caso. Esta es la interfase personal. Uno crea como carpetas, como en cualquier manejador de archivos, y al interior de esas carpetas es posible tener los PDFs. En este caso he creado una carpeta de Unigis en la cual he introducido uno de los documentos que descargué. Vamos a traer a esta misma página el documento que recién descargamos. Voy a abrir el manejador de archivos. Vamos a las descargas. El artículo que descargamos fue este. Lo único es arrastrarlo a nuestro espacio donde van los documentos y allí se copia, ¿no? La idea de cómo usar esta base de datos demanda entender un poco cómo es la configuración, porque es importante saber dónde están guardados los archivos en el disco duro. Él por defecto trae una carpeta que se llama Zotero, donde van a ir todas estas bases de datos. Es decir, que en este instante ya existirían dos copias de este documento, una en mi carpeta de descargas y otro aquí en Zotero. Pero lo interesante que quiero que conozcan al interior de Zotero, los detalles de configuración y eso tendrán que aprenderlos por su cuenta, es que es posible generarle una subcarpeta que lo contiene. Noten que al seleccionar el documento, aquí no me aparece absolutamente nada. Pero si creamos un documento que lo contenga, haciendo clic derecho sobre él va a crear una carpeta que lo contiene, en la cual extrae los metadatos de ese documento, como el tipo de documento, que es posible cambiarlo, si es un artículo científico, si es una entrevista, si es una carta. Es decir, el organizador, el propietario de la base de datos puede modificar esto a su gusto. El título puede modificarlo también acorde con el título del documento, etcétera, etcétera. Voy a mostrar el ejemplo que hubo para este artículo, que originalmente venía así, y el contenedor genera toda la información del título, la extrae del PDF. Él extrae la información del PDF y la organiza en un metadato. Pero lo más interesante es que podemos generar la referencia de literatura en el formato que queramos. Al hacer clic derecho sobre la carpeta que contiene el documento, podemos crear una bibliografía. Y allí existen todos los formatos posibles dependiendo del cual necesitamos. En este caso, APA, el de American Psychological Association, APA. En el idioma inglés vamos a generar la referencia y copiarlo en el portapapeles. Entonces simplemente con hacerle OK, vamos a abrir un notepad y pegar el documento, control B, y ahí está la referencia en nuestro formato APA, sin haber necesitado repetir el tipeo del título, la fecha. Copia toda la información del metadato que ha sido generada con Zotero. Este es el formato APA que ya podemos después copiar y poner en nuestra referencia de literatura. Hasta aquí sería, digamos, la parte de lo que es el uso de las referencias. Hay situaciones como en ese primer artículo que vemos allá arriba, en el que si lo pretendemos hacer, es posible que no nos genere la información porque aquí está incompleta. Es decir, es posible que el PDF no viene configurado para leerse automáticamente. Si generamos la bibliografía de manera automática y la pegamos, no nos va a salir como quisiéramos, porque nos aparece un título que no corresponde con el título real y una fecha no definida. En ese caso, es necesario abrir el PDF y editar la información en el archivo contenedor. Eso nos permite extraer después la referencia en cualquiera de los formatos que necesitemos sin tipearlo nuevamente. Por supuesto nos demandará copiar el texto. Aquí podemos ver que este PDF está asegurado, no deja copiarse el texto, y esa es la razón por la cual Zotero no puede extraer la información del PDF. Pero eso no sucede en todos los casos. Bien.
Vamos a hacer un ejercicio con un texto en español para pasar a la siguiente etapa. Ya vimos lo de la referenciación usando las mismas bases y Zotero, y pasaríamos al último sección de parafraseo de los textos. Yo tengo aquí un texto en español. Vamos a ver el título. Es un artículo de servicios ambientales para la conservación de los recursos hídricos en los Andes. Es una síntesis que tiene 91 páginas. Voy a ir a la última sección cercana a las conclusiones, de las cuales uno usualmente es donde extrae información. Entonces vamos a ver, por ejemplo, está el número 8, en la que se dice que en las leyes revisadas se encontró que se han establecido otro tipo de instrumentos económicos y financieros para financiación de la gestión del recurso hídrico, tales como tasas, cánones, compensaciones, contribuciones y tarifas. Si uno quisiera usar este texto de manera textual, habría que incluirlo entre comillas en nuestra redacción, en nuestro documento, y al lado de esa referenciación colocar el autor y el año de este texto. Sin embargo, el uso de texto copiado de manera textual, copiado exactamente, no es tan recomendable en la redacción científica. Es preferible parafrasear o decir lo que otros dijeron con nuestras propias palabras. Entonces uno podría decir, refiriéndose al autor, Condesam en el año 2015 hizo una revisión de los instrumentos económicos en los cuales se encontró que se usaban tales herramientas, por ejemplo, tasas, cánones, compensaciones, contribuciones y tarifas. Ahí lo estoy diciendo yo con mis propias palabras, y así usé este texto de estos ejemplos. Allí yo reduzco el largo de la oración y puedo o bien tenerlos entre comillas o no, los puedo colocar en desorden, de manera que me evito el tener que colocar las comillas, y de alguna manera estoy diciendo lo mismo sin necesidad de copiar el mismo texto. Cuando se tienen párrafos muy largos en los cuales se contiene la gran mayoría de la información y uno no encuentra sus propias palabras para decirlo, allí hay que recurrir a modificar el tipo de letra, cambiar el tamaño, ponerla en itálica y hacerla como en una caja aparte del texto original del autor de la tesis para referirse a ese texto de otra fuente. De manera que el crédito se hace explícito. El principal problema en referenciar es que uno no dé el crédito a la fuente de la manera adecuada. Cuando se utiliza un texto muy grande, hay que resaltar que ese texto es de otra fuente, y de allí que se encierra en cajas. Si es una sección muy pequeña, se utiliza entre comillas. Cuando el texto viene del inglés, uno creería que con la traducción ya estamos obviando el tener que usar comillas. Normalmente las traducciones bien hechas tienen un texto que es único y exclusivo. Entonces lo mejor es sin traducirlo, pero esa misma traducción en español, cambiarla en el orden en que se dicen las cosas. Uno puede recurrir a mover el sujeto después del predicado, ¿sí?, para cambiar la estructura de la frase y no tener una copia exacta del texto original, que de hacerlo y no referenciarlo se constituiría en plagio. El plagio es fácilmente identificable, hay herramientas disponibles en la internet y hay aplicativos especializados que le permiten cuantificar cuántas estructuras o cuántas frases han sido copiadas de manera textual de otras. Y los revisores de artículos usualmente tenemos que recurrir a estas herramientas para verificar que los autores no están incurriendo en plagio. Por supuesto, hay coincidencias que pueden suceder y que se han estimado que no pasan del 5% del texto completo. Es decir, máximo el 5% de lo que uno escribe puede que llegue y se encuentre de manera exacta en otro artículo.
por coincidencia. Sin embargo, digamos, cuando uno mismo escribe, uno mismo debería darse a la tarea de chequear su propio artículo en estas herramientas para evitar que sea otra persona, un revisor o un editor o el revisor tutor de la tesis, quien le diga, mire, usted está cometiendo plagio o se está pasando del porcentaje aceptado. Bien, es posible que en los trabajos que están haciendo en el módulo 8 van a surgir preguntas que pueden ser presentadas en los foros. Entonces, pues yo quedo atento a las consultas que a bien tengan. Voy a verificar qué pasó con estas bases de datos de Salzburgo, que me sorprende que no me está dejando acceder a los PDFs, pero es muy posible que en la guía que fue suministrada por Leo el día de ayer haya mayor información para garantizar que los estudiantes tienen acceso a los documentos completos en PDF. Ok. Ahora tenemos una pregunta, Jorge. Para la importación de citas en formato RIF, ¿solo se puede descargar de revistas indexadas? Esto nos pregunta Mauricio. Bien, normalmente todas las revistas indexadas tienen formatos de descarga en múltiples aplicativos, para múltiples aplicativos. Sin embargo, yo no descarto que revistas que no son indexadas también lo tengan. La alternativa es que uno recurra a herramientas como Zotero para poder generar sus propias referencias, porque no todos los artículos que uno descarga para una investigación vienen de una de estas herramientas que está bien armada, digamos, con todos los elementos de descarga de metadatos y de citación. Listo. No sé si hay otra pregunta. No tenemos más preguntas. En todo Bien, entonces, caso, pues, sí, en todo sí, caso, como tú les decías, si es que tienen más preguntas que ahora no las tienen listas, puedan decirlas en el foro. Y si es que tienen tal sí. vez preguntas sobre la tesis, también pronto va a haber el seminario avanzado donde pueden hacer esas preguntas. Sí, correcto. El sábado 13 de agosto tendremos ese seminario y pues va a llegar en un momento oportuno porque la mayoría de los estudiantes de este módulo darán inicio a su investigación y es la oportunidad para aclarar muchas de las dudas que tengan. Ya. Ahora nos escribe Silvia Sandoval. Eh, por favor, ¿puedes repetir lo del parafraseo? ¿Cómo se lo hace? Bien, muy brevemente voy a hacer uso de, vamos a ver si este texto se me deja copiar, me está dejándose copiar, voy a buscar otra literatura en español, un segundo. Eh, voy a buscar un artículo en español donde tengamos un texto que podamos copiar. Por ejemplo, acá hay uno de la experiencia colombiana en pagos por servicios ambientales. Está el autor, está la literatura. Y voy a irme a una sección seguramente a la última sección, voy a reducir esto de tamaño, donde se encuentren las conclusiones, haciendo, digamos, como el simulacro de que hemos leído todo, ¿no? Aquí parece estar la sección de conclusión, el impacto de los pagos por servicios ambientales y digamos que acá hay un texto, no sé por qué no me deja copiar esto. Vamos a ver si lo hablo en otra herramienta, un segundo. La experiencia colombiana, voy a llevarlo allí.
Y voy a abrirlo con otra herramienta para ver si puedo copiar un texto. Hay algunos PDFs que no se dejan copiar el texto con el Acrobat, pero hay otras herramientas que sí permiten copiarlo. Por ejemplo, este lector me va a permitir aquí seleccionar una parte de este texto, lo copio, digamos que me lo llevo al editor, voy a ponerlo aquí, puede ser cualquier editor como Word, pero vamos a usar este en este caso. Y resulta que aquí hay un texto que me interesa, en el que se dice que la mayoría de los casos no pueden documentar el impacto en términos del cambio o mejoría del sistema ambiental que están pagando. Voy a borrar este que es el número de la página. Digamos que esto es lo que yo quiero decir en mi investigación. Voy a coger esta frase aparte. Y tenemos que leer esta frase y tratar de decirla de la misma manera con mis propias palabras. El autor de ese texto, esta experiencia colombiana, fue Javier Blanco. Esto fue, digamos que fue en el año 2012. Entonces, uno puede arrancar diciendo Blanco en el año 2012. Reporta. Dice, la mayoría de los casos no pueden documentar su impacto en términos del cambio o mejoría del servicio ambiental que están mejorando. Blanco en el año 2012 reporta que los estudios por él realizados no reportan ninguna mejora en el servicio ambiental. Estamos diciendo lo mismo, pero con nuestras propias palabras. Es una manera de tomar esta frase, que para uno sería muy fácil copiarla y ponerla entre comillas en nuestra investigación, pero yo hago uso de quién lo dijo, cuándo, y qué es lo clave que está reportando, que es de mi interés personal. Así, prácticamente todas las frases que existen pueden ser expresadas hasta en 4 o 5 diferentes maneras. La idea es que quien hace la revisión de la literatura y quiere usar el texto de alguien, haga el ejercicio de decir lo mismo pero con otras palabras. Uno pudiera ser más sutil, ¿sí? Blanco en el año del 2012 reporta que, quitamos esto, si quiero decirlo, no pueden documentar el impacto, no pueden documentar el impacto en términos del cambio. Si uso ya más de 5 o 6 palabras, ahí debo usar comillas. Ahí estoy diciendo que este texto viene de este autor tal cual como está escrito. Es un número modesto de palabras, más de 15 ya puede convertirse en plagio. Es preferible mantenerlo en un número bajo si es que no encontramos otras palabras distintas de cómo decirlo. No sé si esto le aclare al estudiante. Listo. Entonces, cerremos. Muchas gracias por su participación en este webinar. Y cualquier cosa queda para el foro y también para el seminario avanzado. Listo. Bueno, muchas gracias, Inés. Gracias, Jorge. Gracias a todos.